¿qué tal mis queridos jurisconsultos? Sean bienvenidos a su cápsula jurídica número 113. En esta ocasión es un gusto, un placer y un honor para mí presentar a un amigo, a un alumno y sobre todo a un gran litigante, al maestro Giovanni de Jesús Reyes Mazariegos. ¿Quién es mi amigo Giovanni de Jesús? Primero he de decirles que es una persona a la cual admiro mucho y estimo mucho, ya que él comparte, al igual que su servidor, varios criterios de que la educación es la base fundamental del éxito de los abogados, porque abogado que no estudia, a palabras de Giovanni, cada día deja de ser un buen abogado. Podemos ser leguleyos, podemos ser huizacheros, pero nunca un buen abogado. Giovanni es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, maestro en Derecho con formación en Juicios Orales o Sistema Acusatorio por el Instituto Profesional Educativo del Sureste. Y hasta aquí le paro con el vasto currículum de mi amigo, porque sé que también tiene estudios de criminalística, de criminología, de filosofía o muchas cosas más que pudiera yo estar hablando a favor de él. Él nos va a explicar en esta cápsula un tema denominado 5 puntos para entender el sistema penal desde la criminalística y la criminología. Sean bienvenidos. Esta es la primera cápsula jurídica que Giovanni tiene a bien compartir con ustedes y con nuestro canal Abogado Joaquín Domínguez. Pero sé que no será la última porque vamos a aprender juntos a Giovanni. No se olviden, vamos haciendo academia. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos visitan en este canal. Por favor, les ruego que se suscriban y compartan estos videos para que pueda llegar a mucha más gente. En primer momento, también me gustaría agradecer al doctor Joaquín Domínguez Trejo, quien en este momento me facilita la posibilidad de compartir con ustedes un pequeño tema que pues viene siendo un tanto novedoso y que me gustaría compartir. El título es 5 aspectos, 5 puntos clave para entender el sistema penal desde la criminología y la criminalística. Como primer punto de partida, me gustaría hacer énfasis en que la criminología es aquella rama del pensamiento a través de la cual nosotros vamos a comprender cómo el ser humano va desarrollándose en la vida a través de ciertas facetas y cómo nos desarrollamos en la sociedad y cómo las normas van a influenciar en el desarrollo que nosotros podemos tener en la sociedad. La criminalística, por su lado, es conjunto de disciplinas que nos van a permitir investigar hechos con apariencia de delito para que a través de metodologías científicas, analíticas, comparativas, podamos determinar si un hecho corresponde o no con lo que se está planteando como un problema en la investigación. De manera que aparentemente son dos cuestiones que son antagónicas entre sí. Sin embargo, ¿qué relación tiene cuando nosotros hablamos del sistema penal? La dignidad humana y la libertad. Partamos de la idea de que el ser humano es un ente complejo y que por sí mismo merece un respeto especial y diferenciado al resto de los seres vivientes que existen. Y que por ese trato diferenciado que le da su propia capacidad de pensar, nosotros también tenemos otro derecho humano innato a nosotros, que es la libertad. La libertad de poder pensar, decidir, deambular y conformarnos en nuestra propia vida y personalidad. Pero ¿qué pasa entonces cuando nosotros no comprendemos lo que es ser digno y lo que es ser libre y entonces nos vemos sometidos en una sociedad con normas que prohíben ciertos aspectos de conducta? Y que cuando una persona comete un hecho con apariencia de delito, lo que la sociedad espera para tener una sensación de justicia es precisamente que esa persona sea encarcelada, sea aprisionada. Y es a partir de aquí de donde tenemos que velar y preguntarnos cuál es el valor del ser humano. Esta dignidad y esta libertad nos va a hacer seguir comprendiendo la prisión como un sistema que corrige, como un sistema que nos va a ayudar en sociedad para que existan menos delitos, sino por el contrario, tener a una persona presa sin poder desarrollarse en todos esos aspectos. ¿Será esto acaso la causa de que exista más criminalidad en nuestra sociedad? Nos lleva al segundo punto, el deber de investigación y el acceso a la justicia. Cuando una persona que
ha sido víctima porque ha resentido sobre su persona y sus derechos una afectación, él o ella tiene la noción y el interés de que este hecho sea investigado para que al responsable se le sancione, pero también para que ese daño pueda ser reparado a su persona. Entonces, el acceso a la justicia se cumple desde que nosotros podemos presentar una denuncia y llegar a un juez. ¿O será acaso una debida investigación que nos permita hacer patentes estos derechos lo que realmente debemos buscar? Entonces vamos a relacionarnos con el tercer punto, la prueba en este sistema penal. Tenemos un proceso que se conforma por etapas. Y entonces si nosotros pensamos en una primera etapa, cuando la libertad del ser humano va a ser aprisionado prácticamente automático, el derecho humano a la libertad y a la dignidad se ve sobajado bajo un estándar de una prueba. Pero ¿cuál es ese estándar, este nivel de suficiencia en las pruebas que debe uno alcanzar para que se pueda afectar el derecho humano a la libertad y a la dignidad? ¿Será una investigación hecha a través de conocimientos científicos? ¿O será una investigación sustentada únicamente en creencias, en pensamientos, en deducciones? ¿Será que nosotros traeremos a testigos que comprendan el hecho que están a punto de declarar? ¿Que hayan tenido la capacidad de percibirlo y la posibilidad de recuperar esa información para que su testimonio sea fiable? ¿O por el contrario, estaremos utilizando personas que no tienen ni conocimiento ni fiabilidad, ni les constan los hechos, para sustentar determinaciones en una primera etapa que va a restringir la libertad? ¿O en una tercera etapa denominada juicio oral, donde se va a resolver el fondo de una controversia? Y es a partir de este último momento, tercer momento, el juicio oral, donde nace nuestro cuarto punto, la razonabilidad de las decisiones judiciales. ¿Cómo vamos a entender entonces la restricción al derecho humano a la libertad y por ende la restricción a su dignidad al estar privado en un centro penitenciario, sin las condiciones básicas de salud, higiene, educación, vivienda? ¿Cómo las vamos a pensar si no es a través de una sentencia que se encuentre suficientemente razonada, fundamentada, motivada, pero a través de las pruebas que se desahogaron en ese juicio? Y entonces es aquí donde la criminalística suma una importancia. Porque si nosotros hablamos de que estos peritos deben de tener una formación que les permita llegar a conclusiones verdaderas, una formación que les permita tener métodos y técnicas con las cuales estos van a manipular los objetos. Porque no es diferente manejar un arma de fuego a manejar un cuchillo, a manejar un estupefaciente, a manejar sangre. Entonces, ¿qué pasa cuando estos expertos en criminalística realizan una diligencia en la que no cumplen con los protocolos que las leyes y las normas les enmarcan? Esta prueba entonces carece de una razonabilidad que sea suficiente para fundamentar una decisión judicial que restrinja la libertad humana. Porque entonces lo que nosotros debemos aspirar desde esta visión criminológica es que la libertad sea nuestro máximo ideal y que toda causa de restricción que se haga sea lo suficientemente fundada y motivada para permitir que esta persona se le saque de la sociedad y se le ponga en otro lugar al cual hemos denominado penitenciarías. Volvamos a nuestro último punto entonces. ¿Qué es esto de la duda razonable y qué relación tiene con la presunción de inocencia? Si ya vimos que desde el inicio de la investigación se van a recabar elementos probatorios que van a llegar a un juicio donde se van a desahogar, pero si todos tenemos el derecho humano a ser presumidos inocentes, siempre y cuando no existan elementos de convicción suficientes que motiven esta sentencia. ¿Cuándo habrá una duda razonable entonces? ¿Bastará que yo no aporte pruebas y aspire a mi derecho humano a la libertad y recargarle toda esa obligación al Ministerio Público? ¿O será entonces también una obligación de nosotros como ciudadanos ahora plantear una hipótesis adversa, diversa, donde aportemos pruebas y combatamos las de la acusación para entonces probar nuestra inocencia? ¿Qué no acaso la libertad como el bien más preciado del ser humano implica que el ejercicio de la acción penal solo puede ser realizada por quien tiene la capacidad de investigar, mientras que en nuestro caso gozamos de estos derechos?
Entonces me despido agradeciendo el espacio y planteando una última pregunta. ¿Qué queda de la demostración de inocencia en nuestro país? ¿Y qué pasará con los defensores públicos, defensoras públicas, que no pueden acceder a la prueba como unos servicios periciales independientes, donde se tiene que probar de manera paralela, investigar y probar de manera paralela? ¿Y qué pasa cuando estas personas no tienen la suficiencia económica para pagar un perito por aparte? Todas estas reformas sobre la duda razonable y la presunción de inocencia, la carga dinámica de la prueba, únicamente nos están conduciendo a que sigamos criminalizando la pobreza y que solo las personas que tienen la capacidad económica para pagar a buenas defensas sean quienes accedan y salgan de la prisión, mientras que las personas que no tienen la capacidad para realizar estas investigaciones suficientes y apegadas a la ciencia sean quienes se encuentran hoy privadas del derecho humano a su libertad y por lo tanto afectándose en su dignidad. Muchísimas gracias.